Monsters, el infierno del dragón, ya está disponible en Netflix y ha sido una grata sorpresa. Muy buenas, Nakama, ¿qué tal estás? Mi nombre es DJosep10 y a partir de ahora soy tu capitán. Sí, lo siento. Y hoy vamos a analizar la adaptación del anime de Monsters, la obra publicada por Eiichiro Oda antes de One Piece. Pero antes de nada, ¿qué es Monsters? Se trata de un one-shot, que es una historia corta, autoconclusiva, que hizo Eiichiro Oda antes de One Piece. Trata sobre el gran espadachín Shimotsuki Ryuma y de cómo salvó a una aldea de un dragón. Pero, si no he leído ni sé qué es Monsters, ¿de qué me suena a mí Ryuma? ¿De qué me suena? Pues porque Ryuma se trata del antiguo dios de la espada de Wano y es el famoso zombie espadachín que se enfrenta a Roronoa Zoro en Thriller Bark y que le dio la Shusui al perder. Y en un vídeo que te saldrá por aquí, al final de este vídeo, podrás ver qué tipo de relación tienen Shimotsuki Ryuma y Roronoa Zoro. No me malinterpretes. Pero entonces, ¿el Ryuma de Monsters es el mismo Ryuma que el de One Piece? Pues déjame que te lea una respuesta que hizo Eiichiro Oda en el SBS número 47 a un lector que le preguntó sobre esto. Tengo una pregunta para ti. ¿Es el espadachín Ryuma, del que se dice que una vez derrotó a un dragón, es el mismo Ryuma que protagonizó la historia corta titulada Monsters de tu volumen especial de historias cortas titulado Wanted? ¿Es él? ¿No es cierto? A lo que Oda respondió: el zombie Ryuma que aparece en el capítulo 450 de este mismo volumen, el 45, se trata ni más ni menos que del mismo Ryuma que protagonizó Monsters. En el mundo de One Piece es un legendario espadachín que murió de una enfermedad. No me hubiese importado que nadie se diese cuenta del detalle, aunque en realidad me hace muy feliz que hayáis sido tantos los que os habéis dado cuenta. Por lo que sí, el Ryuma de Monsters es la versión más joven del Ryuma de One Piece. Pues Netflix ha adaptado este one shot en un solo capítulo de 25 minutos, hecho por EIH Productions, donde el director es el gran Shungu Park, que para quien no lo sepa es el director de la primera temporada de Jujutsu Kaisen. En el capítulo se ven cositas, se ven referencias. A lo que quiero llegar, ¿vale la pena ver Monsters en Netflix? Vaya si vale la pena. Es una magnífica adaptación de este one-shot de Eiichiro Oda e incluso se toman algunas libertades, como por ejemplo rediseñar al villano, a DR. En el manga, en ese one-shot, era pues más esbelto, era como más finito, ¿no? Y en esta adaptación del anime, pues es más gordete, es más rechoncho, un poquito más baggy. Pero sin duda es por estas tres cosas que yo recomiendo Monsters, el infierno del dragón en Netflix. La primera es la animación del capítulo. No solo la fluidez de cómo se ve todo, sino que también los colores, las expresiones. Estamos acostumbrados que One Piece es de una manera y esto es totalmente diferente y mola. ¿Qué decir de los momentos de pelea de Ryuma? ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Los guiños. Porque hay guiños. ¡Uf! El narrador del inicio es el mismísimo Roronoa Zoro. En la versión japonesa se trata de su seiyuu, pero es que en la versión castellana tenemos a Jorge Saudinos, que es la voz de nuestro Zoro. ¡Ah! Esto sinceramente me pareció un puntazo. Pero luego, por ejemplo, ver que Ryuma en esta adaptación del anime porta la Shusui ya me pareció espectacular. Porque como comprenderéis, el one shot salió antes de One Piece, por lo que Oda aún no había hecho la Shusui. Y Ryuma llevaba una katana cualquiera. Pero que en esta lleve la Shusui ya... ¡oh! Ya gusta. Y por último, el final. ¡Madre de Dios, el final! Voy a hacer un claim. Si no has visto el anime de Monsters, cuidado porque ahora se viene un spoiler, ya que esto que te voy a contar no sale en el one shot original, lógicamente. Así que dale a suscribirte, sal de aquí, mírate el anime, vuelves y lo comentas. ¿Ya? ¿Ya lo has visto? Vale, perfecto. El final, madre de Dios, esa conexión con One Piece, esa transición del Ryuma de joven yéndose con la Shusui al Ryuma de Thriller Bark lanzándole la Shusui a Zoro. Es que, sin duda, un gran cierre para todos los fans de One Piece, para todos los nakamas que nos hemos levantado y hemos aplaudido eso, porque la verdad es que lo han hecho muy bien. Y parece que nos responden la pregunta inicial del vídeo. ¿Son el mismo Ryuma? Pues sí, son el mismo Ryuma. Es que ya está, blanco y en botella horchata. Y el tercer motivo es porque lo puedes ver sin haber visto previamente One Piece. Sí que es verdad que el final pues no te va a impactar tanto, pero lo puedes ver. En definitiva, la adaptación que ha hecho Netflix del one shot de Monsters de Eiichiro Oda ha sido todo un éxito. Y se suma al gran abanico de contenidos de One Piece que tenemos hoy en día en Netflix y que tendremos. Ya que ahora mismo tenemos disponible en la plataforma One Piece Film Red, el live action, el anime de Monsters, el anime de One Piece desde el arco de Egghead y próximamente de One Piece, el proyecto Reboot, donde nos contarán de nuevo la historia con Wit Studio, que es el estudio de animación de las primeras temporadas de Attack on Titan. Solo nos faltaría tener One Piece desde cero en Netflix y en castellano y en catalán y en todos los idiomas. Netflix, por favor, va, hazlo. Hazlo. ¿Y a ti te ha gustado Monsters? Déjamelo en comentarios y aquí tienes el vídeo que tienes que ver. ¡Chao, nakamas!